Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Todo se cumplirá en el tiempo. Buenas tardes para todos y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos en todo lugar del mundo, las naciones que nos sintonizan en esta hora. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este subprograma La Biblia y el Tiempo, programa transmitido martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde desde Houston, Texas. Les saluda a su servidor, Pastor Carlos Fuentes, pastor de la Iglesia Misión Evangelística acá en Houston. Agradecidos con el Señor que nos da un privilegio más de vivir y de estar aquí para desarrollar juntamente con ustedes este programa de preguntas y respuestas con el título o tema ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? De eso se trata este programa, responder a sus preguntas con lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, todos nuestros hermanos, amigos que están suscritos al canal, que tal vez tengan la oportunidad de estarnos sintonizando. Saludos para cada uno de ustedes, esperamos que estén bien y nuestros hermanos en todo el mundo, esperamos que Dios me los bendiga en este día grandemente. Amén, así que vamos a comenzar en este día el programa, esperando que podamos recibir sus preguntas y contestarlas basados en la palabra del Señor. Haga sus preguntas en el chat, envíelas por texto al 832-512-8475 o también usted puede llamar en vivo, hacer su pregunta en vivo por teléfono y aquí sacamos al aire su pregunta y contestamos con la palabra de Dios. El libro de Marcos, capítulo 12, el versículo 28 dice así: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Lo que vemos aquí es cómo
el Señor contestaba cada pregunta y sabiendo nosotros, incluso él sabía que las preguntas de los fariseos, de los escribas, eran preguntas tentativas, en otras palabras, trampas. Eran preguntas con el propósito de tenderle una trampa para acusarlo ante los gobernadores romanos de aquella época. Así que el Señor sabía las intenciones de ellos, pero aunque le hacían preguntas, dice aquí que un escriba se le acercó para preguntarle porque sabía que Jesús le había respondido sabiamente a los saduceos. Le había respondido de acuerdo a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Pastor Selvin, bienvenido. Bienvenido, siervo, a este programa, Amén. La Biblia y el Tiempo. Una vez más, pastor, aquí estamos para responder las preguntas del pueblo de Dios. Bienvenido, pastor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí ya preparados, listos para ser de utilidad en este trabajo del reino del Señor, y también para todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en los diferentes medios de comunicación. Saludos y bendiciones para todos, y Dios me lo bendiga, Pastor Carlos Fuentes. Amén. Es un placer estarle acompañando acá en el programa del día de hoy, miércoles 20 de noviembre de 2019. Amén, amén. Siempre les decimos a nuestros hermanos que este programa pues sale a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica y hora de Houston, Texas, en el horario de, ¿cuál es el que está ahorita? El de verano, no, el de invierno. Uh-huh. Así que adelante, pastor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a comenzar, pastor. Ya vamos a responder las preguntas. Repitiéndoles otra vez, hermanos, están ahí conectados al canal del pastor Carlos Fuentes, la generación del rapto, en Facebook, etcétera, etcétera. Haga sus preguntas, postee sus preguntas con confianza. Escriba claro y nosotros le vamos a contestar su pregunta. Hágalo en el chat de Facebook, de YouTube, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede enviarlo directamente al WhatsApp por texto del teléfono 832-512-8475, o puede incluso hacerlo por Messenger, como usted guste? Aquí caen las preguntas, y también puede llamar directamente a este teléfono. Área local 832-512-8475. Si va a llamar de afuera, de internacional, solo marque el 001 y luego el teléfono y el área de acá, y cae su llamada. Ayer, pastor, estuvimos contestando preguntas y se quedaron algunas preguntas por ahí sin contestar. Vamos a ver si retomamos algunas de ellas para comenzar el programa. Parece que usted se quedó con unas preguntas pendientes ahí sobre el libro de Jeremías. Si quiere, ¿qué le parece si comenzamos con eso? Amén. Esta consulta, espero que la persona que nos envió esta consulta el día de ayer, pues esté ya viendo el programa, y es sobre Jeremías, capítulo 9, verso 17. Jeremías 9:17 nos pregunta que si qué es lo que significa esto que está escrito acá. Dice así, leo. Dice, así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Entonces la consulta es, ¿qué significa esto que está diciendo aquí? ¿Qué son las plañideras? Allí lo dice el versículo 18. En su oficio. Entonces, bueno, entonces leo el verso 18. Y desen prisa
y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en agua. Entonces, el verso 18 nos da la respuesta, como dice el pastor Carlos Fuentes. Está hablando de personas que eran diestras, hábiles, eran profesionales. Bonito trabajo, ¿no? Sí, es como, pastor, es como cuando las personas hoy en día, pues, que ya se acostumbra a, las costumbres siempre ha sido que los velatorios se hacen en los hogares, en las casas, entre la familia, pero hoy comúnmente hay personas que hay lugares especiales de velatorio, y entonces a veces un día me llevé una sorpresa, que yo fui a ver a una persona, o sea, había un amigo que había muerto en la ciudad de San Pedro Sula, y pues yo llegué al hogar de la familia para acompañarles un rato, y resulta que cuando llegué a ese lugar me dijeron, no lo tienen aquí, el muerto no está acá, está en una de las salas de velación, y me dieron el nombre del lugar, y me dirigí a ese lugar. Resulta que cuando entré a ese lugar encontré son varias salas de velación, y habían como 4 muertos ahí, y en cada sala había pues un muerto, y entonces resulta que la persona que había fallecido, a la cual yo iba a ver la familia, estaba en la última sala, y me encontré que en las diferentes salas pues había 1, 2, 3 personas lo más, comúnmente a veces ni la familia acompaña. Entonces, a veces se hace un poco ridículo esto, pero en esos lugares como que la persona paga el combo completo. Dice, si no tiene la familia que lo pueda velar, le ponemos también hasta los que le van a llorar. Eso era lo que estaba sucediendo en Israel. Había gente que era experta, era profesional, vivía de eso, de llorar a los muertos, y entonces Dios dice, era un juicio que Dios estaba declarando sobre el pueblo de Israel. Dice Dios, bueno, será tanto lo que va a pasar que ustedes tienen que contratar. Para la persona que hizo la pregunta, ese texto significa, las plañideras eran personas que eran diestras, profesionales. Su oficio era llorar en los fúnebres y cobrar un salario. Ese era su oficio. Por eso dice, lloren por nosotros. O sea, y Dios dice, con tiempo contraten a esta gente, porque es tanto lo que va a pasar que van a necesitar muchas de estas que son especialistas. Así que eso es lo que significa. Plañir es lamentar, plañir es llorar. Por eso dice que en otro texto que sus jóvenes no serían plañidos, no serían lamentados, llorados. Entonces eso se trata, ¿no? La palabra plañir es lamentar, llorar. De eso se trata. Es como cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, y ahí estaban las personas que estaban llorando para que les dieran algo, y lo sacó para afuera. Y no es que eran familiares, sino que era una costumbre en Israel. Amén. Y lloraban el muerto no porque lo sentían ni porque les dolía, sino porque era un negocio, era una profesión. Está como el borracho que va a llorar al muerto para que le den para un trago, y tal vez no era nada de él. Así es. Bueno, ya contestamos esa pregunta. Vamos a otra. No sé si tiene algo otra ahí, pastor. Creo que eso se me había quedado pendiente. Voy a revisar. Bueno, voy a revisar. Vamos a ir a una pregunta que nos hace aquí la hermana Lucy Cooper. Job capítulo 18, versículos 13 y 14 dice así: la enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda. Vamos a ver, versículos 13 y 14. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Este tipo de escrituras son dichos. Sáquenme un momento del aire, pastor, que tengo un problemita en otra computadora y tengo que resolucionarlo. Adelante, pues. Estos son discursos, hermana,
Este es el discurso de Bildad, si se puede decir amigo, ¿no? Creo que ni amigo, que fue a consolar a Job cuando Job se encontraba en tremendas circunstancias, prueba que Dios le había pues puesto, y habían tres amigos de él. Uno era Bildad, otro era Elifaz y otro eran tres amigos, Sofar. Y ellos, en vez de ir a consolar a Job, fueron con un montón de discursos raros, con un montón de inventos, queriendo escudriñar qué era lo que le pasaba a Job. Y la otra cosa, por qué Job estaba pasando eso. Y aparte de eso, ellos afirmaban que Job estaba pasando eso porque se lo merecía, porque era un pecador, y fueron a acusarlo en vez de irlo a consolar o a animarlo. Entonces, se extendieron con un montón de discursos, y de hecho aquí se le puede llamar a este tipo, todo este capítulo 18 es una serie de dichos o proverbios, cosas que, a la verdad se lo digo, no tienen sentido. Todo lo que ellos decían eran puras palabrerías, puras, que se puede decir así, cosas que ellos querían ser elocuentes y encontrar una solución a lo que Job estaba pasando, y realmente no lo encontraron. Así que más bien Dios se disgustó con ellos, y al final mandó que fueran a pedirle perdón a Job, y que Job orara por ellos, y para que porque si no Dios estaba airado contra ellos. Así que son series de dichos los que dijo él, decían ellos, para tratar de encontrar alguna verdad de lo que le estaba pasando a Job, y nunca lo encontraron. Así que todos estos son dichos que realmente no tienen sentido. Todo lo que ellos decían no tenía sentido. Vamos a ir a otra pregunta. Dice por acá, pastor, una pregunta: ¿el seno de Abraham todavía existe o solamente en el paraíso? El seno de Abraham. El seno de Abraham, nosotros creemos que es el mismo paraíso. En otras palabras, esto se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, con la historia del rico que fue a parar al infierno. Entonces dice así, Lucas 16, 19, comienza la historia del rico, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes, y resulta que murió, etcétera, etcétera. Pero también murió Lázaro, y dice aquí, había también un mendigo, el versículo 20, Lucas 16, 20, había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado y fue llevado al infierno, al Hades. El seno de Abraham es como el lugar de descanso donde están todos los santos. Si nosotros decimos que el seno de Abraham algunas personas piensan que esto estaba en la tierra y que no se sabe en qué lugar de la tierra. Y yo no creo eso, porque desde que Dios estableció su pacto con sus siervos, de que todo aquel que haga la voluntad de Él iría a su misma presencia, va a estar en el lugar que Dios ha preparado para sus santos. En este caso, el seno de Abraham es el mismo paraíso. No es el seno de Abraham, no es un lugar de Abraham, sino el lugar donde está Abraham. El seno de Abraham es el lugar de reposo donde está Abraham y donde están todos los santos que han pasado a la presencia del Señor. Entonces el seno de Abraham es el mismo paraíso. Y eso no es aquí en la tierra, ni creo que haya existido en la tierra. Yo siempre voy a creer que Dios, sus santos, siempre ha tenido un lugar especial en su presencia para tenerlos. Ahí están ahorita, en el paraíso. El apóstol Pablo habla, dice, conozco un hombre, si en la carne, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue llevado
al paraíso. Capítulo, vamos a ver, Segunda de Corintios, capítulo 12. 12, vamos a leerlo. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y el paraíso, venimos diciendo que es el lugar de donde están todos los santos. Así que Lázaro estaba donde estaba Abraham. Mucha gente se confunde con esta palabra seno, porque es una palabra que usamos para referirse a algún miembro de nuestro cuerpo, el seno, el pecho de Abraham, etcétera, etcétera. Pero no, es el lugar de descanso, de reposo, donde están todos los santos. Eso es lo que yo pienso. Pastor. Bueno, voy a explicar un poco en relación a algún entendimiento de la teología. Sí coloca el seno de Abraham en el tiempo antes de la venida de Cristo, de su muerte y resurrección, en un lugar dentro de la tierra. Se interpreta así. Pero por no la la siguiente Biblia, razón. no la Biblia lo dice, siervo. Bueno, déjeme explicar entonces. Uh-huh. Y luego lo vemos si está correcto esto. El asunto es que la Biblia habla de que nadie había subido al cielo. Uh-huh. Nadie subió al cielo jamás, sino el que descendió. Entonces, en relación a esto, el paraíso se entiende que no estaba en el tercer cielo donde está actualmente, sino que estaba en algún lugar de la tierra, porque basado en textos como Romanos capítulo 10, dice así, en el versículo número 6, dice: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Este texto nos está dando una iluminación sobre que el Señor, cuando murió, no subió al cielo cuando murió, sino que descendió. Luego dice en Efesios capítulo 4, dice así, Efesios 4 dice así, en el versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, este texto se entiende que Jesús, cuando Él muere, Él descendió a la parte más baja de la tierra. En Romanos menciona el término abismo. Ahora, el punto está en que la costumbre israelita era llamar a ese lugar donde iban los muertos, en el caso de los justos, seno de Abraham, porque ellos consideraban que eran hijos de Abraham y que entonces Abraham los estaba esperando para recibirlos con los brazos abiertos. Cuando Jesús en la cruz le dice al ladrón que se arrepiente, que cree en él, le dice en Lucas 23, verso 43. Si leemos desde el versículo 22, sabemos que el ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dice, entonces Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si Jesús le dice
Entonces, Lucas 23:42 dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ok, Jesús ya no llamó aquí seno de Abraham a ese lugar, aunque en Lucas capítulo 16 fue Jesús el que lo mencionó como seno de Abraham. Él contó la historia del rico y de Lázaro, pero luego en la cruz él le llama paraíso. Entonces, lo que está diciendo es que el seno de Abraham es el mismo paraíso. El asunto es que si Jesús no estaba subiendo en ese momento al cielo, porque él estaba pagando el precio por nuestros pecados. Entonces, en este caso, entendemos que el paraíso o el seno de Abraham estaba yo abajo. creo, pastor, que yo respeto la postura suya, la de muchos eruditos que han tratado este tema. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. No es una evidencia, ya que todos estos textos, lo que dijo Pedro, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, son hasta el día de hoy textos que realmente no se puede decir así es o así verdaderamente son. Los que hemos estudiado teología sabemos que no podemos acertar o decir esto es así. Yo respeto lo que yo pueda decir, lo que usted pueda decir, lo que pueda decir el hermano que nos está haciendo la pregunta o cualquier siervo de Dios. Se respeta, son puntos que nosotros ponemos. Pero la verdad, seguridad no existe porque si miramos nosotros este punto desde un punto espiritual profundo, Jesucristo está diciendo al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si lo vemos por el lado humano, Jesús iba para la tumba. Pero si lo vemos por el lado espiritual, Jesús es Dios. Y está en el tercer cielo a la misma vez como está en la tierra y en todo lugar en cualquier momento. Él es omnipresente. Entonces los dos puntos es necesario tocarlos, pero no asegurar ninguno de los dos. Ahora, lo otro es que cuando Lázaro murió, dice que los ángeles lo llevaron. O sea, lo llevaron. Si Lázaro, si este lugar fuera en la tierra, no hubiera necesidad de los ángeles de que llevaran el alma de Lázaro a algún lugar en la tierra, porque los ángeles sabemos que su obra y su morada es en el cielo. Ahora, el punto es el siguiente. Hay personas que aseguran esto, que hubo no es que lo hace, bueno, algunos lo aseguran, algo que yo nunca haría. Yo nunca me atrevería a asegurar esto, porque es teología, es descubrimiento, son puntos de vista de cada estudioso de la palabra de Dios. Pero lo que sí vale la pena interpretar es el final, no es tanto el antes, sino el final. Porque algunos piensan que hubo un traslado con la resurrección de Cristo, pero es un pensamiento, no es una realidad. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Si escuchamos esto con una mente humana, estamos hablando de un árbol que está plantado en el Edén, en la tierra, y el paraíso es un lugar en la tierra. Pero si vamos con la revelación que ya tenemos como hijos de Dios, sabemos que Jesucristo está hablando del cielo, porque dice, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Y cuál es el árbol de la vida? Un árbol no es un árbol, está hablando del mismo. Dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. No el paraíso, en el paraíso de Dios. Entonces, pastor, esas son preguntas que siempre salen en este programa. Ya había salido esa pregunta por ahí. Pero yo a la menos debemos de explicar un poco que esto es lo que estudiamos en la teología cristiana. Yo lo he estudiado también, pero nunca voy a estar de acuerdo con la teología cuando realmente la teología no tiene una base acertada 100% en la Biblia. Diremos que es una forma de pensar. Sí, bueno, yo soy al contrario. Yo aclaro aquí, yo a veces uso el término teología porque a veces las personas lo entienden un poco más claro cuando dice eso, pero yo por la voluntad del Señor nunca he estado ni un minuto dentro de un instituto teológico. No conozco universidades teológicas, ni institutos de teología.
Jamás he ido a estudiar con ningún teólogo ni nada. Lo que he aprendido, considero que el Señor me lo ha dado. Y acá hay un texto en el libro de Ezequiel, capítulo 31, que dice así. Verso 15 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Lo que entiendo acá es que el huerto del Edén, que hoy prácticamente sería ese paraíso, cuando después de la caída, Dios ese paraíso no se lo llevó para el tercer cielo, sino que lo dejó en algún lugar de la tierra. Acá dice que lo consoló en lo profundo de la tierra con todos sus árboles. Entonces, de esta manera, porque el asunto es que si decimos que el Señor cuando muere, bueno, le dice al ladrón que estará con él en el paraíso, entonces, en este caso, pues no estaríamos diciendo que el Señor no estaba bajando, sino que estaba subiendo. Y nos quedan estos otros textos que, bueno, usted dice que son confusos, pero para mí son claros. Claro, yo no estoy usando la doctrina católica de cuando dice Jesús murió y descendió a los infiernos y todas esas cosas. Eso suena bastante horrible. Pero el asunto es que según esto, el Señor no podía ir en ese momento para el tercer cielo. ¿Por qué? Porque estaba tomando nuestro lugar. Siervo, yo entiendo eso. Yo no le estoy, siervo, no estamos contradiciendo. Lo que estoy diciendo es que en mi punto de vista yo no puedo asegurar. Si usted lo asegura, yo lo respeto. Eso está muy claro. Lo que yo digo es mi punto de vista, que yo no puedo acertar esto y tampoco consolidar esto en mi corazón de que puedo decir esto y esto sucedió, porque todos los predicadores de Dios sabemos que estos son misterios, no son cosas que realmente así están como otras cosas que podemos decir como cristianos. Ese es mi punto. No, espero que las personas que nos están viendo no van a pensar que nos estamos contradiciendo o peleando de ninguna manera. Es sencillamente decir, yo en lo personal lo digo, no sé, no voy a decir que sí, que estaba aquí, luego que estaba allá, porque no, aún con los textos que hay, no hay una certeza de eso. Si el pastor lo dice, pues igual, yo respeto eso, pero estoy tocando mi punto de vista. Sí, es que el punto es que hay una doctrina alrededor de todo esto. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, nadie subió al cielo jamás. Entonces, si los que estaban muriendo si el paraíso estaba en el tercer cielo. Pero esa palabra, Pastor Selby, esa palabra no está clara también, porque no sé si se está refiriendo al tercer cielo de Dios. Ahí nadie ha subido, pero a otros lugares del cielo, donde está el paraíso posiblemente, porque ¿dónde está Enoc? ¿Dónde está el profeta Elías, que fue llevado al cielo? Entonces, antes de la crucifixión. Entonces, yo por eso, yo respeto su opinión. Lo que estoy diciendo es que lo que está diciendo, nadie subió al cielo, puede ser que esté refiriendo al tercer cielo y ahí nadie ha entrado. Entonces, el paraíso no sabemos si está en el tercer cielo o en alguna parte más abajo. Esos son misterios. Ese es mi punto, pastor. Dice, pastor, en 2 Corintios, Pablo está diciendo que fue llevado al tercer cielo y luego dice al paraíso. Entonces, exactamente, pero no nos dice que el paraíso estaba en el tercer cielo. Esos puntitos son los que a mí me gusta respetar. Correcto. Pasemos a otra pregunta entonces. Sí, porque yo no, como le digo, yo respeto su punto de vista, pero yo lo que estoy diciendo es mi respuesta. Yo no puedo decir así es, porque no es un punto claro que podamos responder. Y entonces usted no puede contradecir el punto de vista mío. Yo no voy a contradecir el punto de vista suyo, sino exacto, que quien hizo la consulta, que analice quién tiene, estamos como el programa aquel de la televisión, quién tiene la razón.
Sí. Bueno, porque usted dio la persona que hizo la pregunta, examine lo que hemos dicho, hermanos, y como les repito, estos son temas controversiales y yo no voy a caer en eso. Sencillamente, dejémoslo correcto. por ahí y sigamos con otra pregunta, pastor. Y interesante también esta cosa para que se den cuenta que usted y yo no estamos de acuerdo porque en el aspecto de que nos ponemos de acuerdo para decir hay que responder lo mismo. No, No, yo tengo, Dios a mí me ha dado pues cierto conocimiento, al pastor le ha dado también, ni yo lo sé todo, ni él lo sabe todo, y así es. tratamos de que juntos pues a unir esto para dar una respuesta lo más concisa posible. En este caso Y pues que tampoco tenemos... vamos a aporrearnos la espalda, aunque estemos tal vez errados. No es así. Este programa es transparente. El pastor es un siervo de Dios que lo respeto mucho, pero eso no significa que nos ponemos de acuerdo antes de hacer el programa y vamos a decir esto sí, esto no. No, sencillamente venimos aquí, él con su Biblia y yo con la mía y cuando llegamos a un punto como este, sencillamente nos respetamos. Amén. Así es. Así es. Adelante, pastor. Bueno, vamos a otra pregunta por acá. Dice, ¿por qué Navidad no se debe festejar y por qué en el mundo, y por qué el mundo sigue festejando que el Señor... Bueno, no entiendo esta pregunta. ¿Por qué la Navidad no se debe festejar y por qué el mundo sigue festejando? Bueno, el mundo es mundo. El mundo puede hacer lo que él quiera y no tiene nada que ver con Dios. El mundo puede hacer lo que él quiera, celebrar lo que quiera, decir que Jesucristo nació el 25, el 21, el 10, el primero. El mundo puede decir lo que quiera. Otra cosa son los cristianos. Los cristianos no celebramos este tipo de fiestas porque no tienen base bíblica. Así es. El mundo lo hace de una manera comercial. Ellos, pues, es para el comercio, es parranda, es fiesta. Eso no tiene ninguna relación con el nacimiento de Cristo. Y bíblicamente Jesús no nació un 25 de diciembre, por muchas evidencias bíblicas, y los verdaderos cristianos le celebramos al Señor todos los días. Cada vez que nos reunimos, cantamos, lo alabamos por toda su grandeza, por haber dado su vida por nosotros y por habernos salvado y por tenernos en pie, firmes. Y así que el cristiano vive para Cristo todos los 365 días del año, 24/7. Adelante, pastor. Y no tiene ninguna base bíblica, pastor, aunque tanta gente se ha quebrado la cabeza con el calendario judío, el calendario griego para determinar la fecha hasta el día de hoy. No llegan, ¿por qué? Porque son cosas que Dios cayó y eso se llama silencio y hay que respetarlo cuando no sabemos nada. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a otra pregunta por acá. Dice, disculpe, pastor Carlos Fuentes, el canal de la generación del rapto es suyo. Disculpe la pregunta. Solo quería asegurar por los predicadores que suben. El canal La Generación del Rapto no es mío, pero sí es de un hermano que se congrega con nosotros. Él sube las predicaciones y yo le he dado permiso a él para que la rotule. Que la rotule de acuerdo al tema que yo predico. Entonces el canal La Generación del Rapto no es mío. El canal, bueno, del ministerio que tiene mi nombre es Pastor Carlos Fuentes. Pero La Generación del Rapto es de un hermano de acá de nuestro ministerio. Así que sí, él está con nosotros y él tiene el permiso para subir nuestras predicaciones y rotularlas. Esa es mi respuesta. No sé si tiene alguna otra pregunta sobre eso. Vamos a ver por acá. Adelante. Adelante, pastor. Sí, adelante. Continúe con otra pregunta. Oh. Dice, Dios le continúe bendiciendo. Ya estuve, gloria a Dios. Vamos a ver por acá. ¿Se debe celebrar el Día del Padre y de la Madre en la iglesia cristiana? Pastor. Bueno, en el tiempo, el asunto es que hoy han metido tantas fiestas, tantas cosas que
que no son bíblicas. En el tiempo de Israel, el tiempo de la ley, el tiempo del pacto anterior, el pacto levítico, Dios estableció una serie de fiestas. Por lo menos se nos habla de 7 fiestas, de las cuales Dios, oiga bien, Dios las estableció como una regla, como una ley. Y todas esas 7 fiestas, la fiesta de las primicias, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, cada una de estas fiestas Dios las pidió, las demandó. ¿Por qué? Porque todas estas fiestas tenían un significado y todas tenían que ver con el Señor Jesucristo. Después de eso no había más fiestas en el pueblo de Israel. Dios no le mandó a que le celebraran a la mamá y al papá y al líder, ni que le celebraran a Moisés, ni a los reyes, ninguna de estas cosas. Entonces, esas 7 fiestas son las que Dios estableció y el pueblo de Israel las tenía que cumplir. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro cumplimiento de todas las fiestas y Él nos dio unas ordenanzas en las cuales establece, por ejemplo, las cenas del Señor, y de ahí no nos habla a nosotros de que tenemos que celebrar de un día o de otro día. Por eso dice Pablo, Pablo le dice a los Gálatas, vosotros guardáis los días, los meses y los años. Metemos, les dice a los Gálatas, que haya trabajado con vosotros de balde. Está en Gálatas capítulo 4, versículo 10. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, es decir que los Gálatas, que eran gentiles, estaban celebrando todavía las que celebraban a cada día, porque cada día le tenían dedicada a un astro, a una deidad, cualquiera de estas cosas. Entonces, cuando vino la Iglesia Católica, ellos establecieron una serie de fiestas sustituyendo las fiestas de los paganos, y solo les cambiaron los nombres y dijeron a celebrar el día San Pedro, que el día San Marcos, que el día a todos los santos, y así trataron de meter todos los días un día de fiesta. Y entonces, y luego pues eso ha venido al tiempo nuestro, que la gente ya no hablamos del catolicismo, sino la gente del mundo tomó ahora todo eso, y el católico dice día de la Virgen María, pero vienen los del mundo y dicen día de la Madre, y así por el estilo, día de San José, dice el católico, día del Padre, dicen los del mundo. Entonces, si en la iglesia cristiana hacemos eso, estamos utilizando las cosas que vienen de los paganos, de los gentiles, que luego los católicos trataron de cristianizar y que el mundo le dio lo aprovechó, y ahora hay día del pastor, día del maestro, día del diputado, día de la secretaria, día del trabajador. Yo no sé si ya van el día del Aragán también, pero es exagerado. Los cristianos no debemos estar en eso. Así es, los cristianos no celebramos ninguna fiesta que celebra el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, no sigáis las corrientes de este mundo. El capítulo 12 de Romanos también dice, no os conforméis, versículo 2, no os conforméis, no se apeguen, no imiten, no vivan de acuerdo a este mundo, sino renueven su mente de acuerdo a lo que han creído, al espíritu de vuestro entendimiento, y comprueben y se den cuenta qué es lo que a Dios le agrada, cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que también dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Todas esas son obras del mundo y esas cosas no tienen nada que ver en la iglesia. Claro que hoy ya se metieron en muchos salones llamados iglesias, fiestas de quinceañera, que no sé qué, que día de la madre, día del padre, día del pastor, día de la pastora, día de aquí, día... Solo en eso pasan ciertas iglesias. Que Dios tenga misericordia. Bueno, vamos a ir a otra pregunta. Dice por acá, Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice, fue añadido. Mi pastor dijo eso. Que fue añadido. Mateo capítulo 17, versículo 21 dice,
Ah, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Estas fueron palabras del Señor cuando sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio, mientras Él estaba con 3 de sus discípulos en el monte, titulado el Monte de la Transfiguración. Algunos piensan que este texto fue añadido. Bueno, ese es un pensamiento, yo no lo sé. El que titula la Biblia de estudios, le ponen una notita allí y dicen que este texto, algunos de los versículos de los, ¿cómo se llama? Escritos antiguos lo omiten, o sea, lo descartan. Yo no sé, pastor. Sí, es algunos traductores pues colocan a veces ese detalle ahí porque tal vez no tuvieron acceso a los manuscritos más antiguos y ya se agarraron tal vez de los que se llaman textos masoretas, donde ya hay algunas cosas que habían sido perdidas, algunos extractos, y entonces por eso ellos hacen el hincapié que esto no está, pero está refiriéndose que no está a la fuente que ellos recurrieron. Pero en la actualidad, por eso es que aparecieron muchos de estos textos ya en este tiempo. En las cuevas del Qumran se descubrieron textos que en algunos de los que vivieron en aquel tiempo lograron esconder, y aprueban que se ha comprobado y se ha revisado la paridad de estos textos, pero posiblemente a eso es que ellos se refieren, y más que todo pues tratan de eludir que se le añadió el texto oración y ayuno, pero como le digo, en algunas Biblias pues sí se hace esa aclaración, y es un otro texto de dilema, ¿no? Que algunos piensan que es el texto, si Jesús lo dijo, ya que estén, si lo ponen en rojo, porque piensan porque Jesús lo dijo, incluso los mismos que los emisarios, los actores de la Biblia, mayormente las de estudio, ponen en rojo todas las palabras que supuestamente habló el Señor. Y este texto lo ponen en rojo, entonces lo ponen como que el Señor lo dijo. Entonces, si el Señor dijo estas palabras, hasta el día de hoy hay personas que siguen pensando en dos pensamientos. Hay dos partes. Los que piensan que Jesús está diciendo que este demonio no sale sino con ayuno y oración, y otro que me incluyo yo, que Jesús está hablando del género de incredulidad. Entonces, ese texto ha sido un dilema. Algunos que piensan que para ir a echar fuera un demonio hay que meterse 3 días de ayuno, 20, 30 días de ayuno. Otros que piensan que está hablando de la incredulidad de los discípulos, y yo pienso que es así también. Lo que sí digo es que un hombre de Dios no necesita ir a ayunar para echar fuera un demonio, porque un hombre de Dios debe estar preparado para echar fuera demonios. Tiene esa autoridad. Así es, y yo creo que los demonios tampoco avisan cuando van a llegar. Entonces, sabemos que el diablo anda como león rugiente alrededor. Él no duerme, él está siempre ahí atento a buscar un momento que se le abre una puerta para atacar. Entonces, en este caso, yo también me inclino porque Jesús estaba hablando de a lo que él se refirió fue a la incredulidad de ellos. Entonces, no que mandara a ayunar a la persona que iba a echar fuera el demonio, porque entonces él hubiera dicho, bueno, permítame ir a ayunar otra vez, tengo que ir a ayunar 3 días para venir a echar fuera. Y el Señor simplemente con autoridad lo echó fuera. Entonces, el ayuno no es para beneficio de otros, el ayuno es para beneficio personal. La persona que ayuna es el beneficiado, no es otro. Usted puede ayunar 40 días y 40 noches por otra persona, y si el otro sigue andando en el mundo y en el pecado, pues ahí seguirá. Entonces, así es. Y además, pastor, los discípulos posiblemente ya habían echado fuera demonios. Claro, en una ocasión Jesús los delegó y les dio esta autoridad. Y en Lucas capítulo 9,
Lucas capítulo 9 y en Mateo capítulo 10 habla de que les dio esa autoridad y en Lucas capítulo 10 dice que cuando volvieron, e incluso le estaba hablando no solo de los 12 discípulos, sino de los 70, cuando ellos volvieron con gozo, dice, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, quiere decir, es más, dice ahí en el capítulo 9, pastor, dice también que en una ocasión allí, dice que Juan y Jacobo le dijeron, Señor, encontramos a uno que andaba echando fuera demonios. Y dice, y se lo prohibimos porque no nos sigue a nosotros. Entonces, imagínense aquel otro que en algún momento, y estudiando la Biblia, encontramos que posiblemente ese hombre fue el endemoniado de Gadara, que fue liberado en los capítulos anteriores a eso, en el capítulo 7, es liberado, y entonces, cuando él quería irse con el Señor le dijo, no ves que esta gente no me está dejando a mí entrar en esta ciudad, mejor ve tú y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que entró por Decápolis y empezó a anunciar lo que el Señor le había dicho. Entonces posiblemente este hombre se fue y sabía lo que era sufrir por un demonio, y entonces de estar atormentado, que encontraba un endemoniado y le sacaba el diablo rápido. Entonces cuando Juan y Jacobo se lo encuentran en el capítulo 9, entonces ellos dicen, oiga, se lo prohibimos que no anda con nosotros. Entonces, ahora, ¿y por qué alguien diría, pero cómo ellos no iban a conocer al endemoniado Gadara? Si cuando usted lee la escritura, ve que Jesús se bajó solo, porque los discípulos iban asustados por la tormenta que había sucedido en el camino, que casi se ahogan. Y cuando Jesús llega a la otra ribera, dice cuando descendió, no dice descendieron. Quiere decir que los discípulos, como ellos tenían las cosas en la cabeza metidas de que en ese lugar habían cerdos y que los cerdos ellos no podían tener relaciones con ellos, entonces se quedaron en la barca. El que bajó Jesús, cuando Jesús regresa a la barca, entonces los discípulos estaban en la barca. Entonces ellos no conocieron a este hombre, y de tal manera que allá lo encuentran y vemos que este hombre andaba echando fuera demonios, pastor. Y entonces lo que le quiero decir es que no dice que cada vez que iba a echar fuera demonios tiene que meterse 3 días de ayuno, no. O sea, este hombre creyó la orden del Señor y fue y lo hizo. Así lo habían hecho los Así que estaba hablando de la incredulidad de los discípulos que se habían descuidado espiritualmente, y claro, cuando uno está descuidado espiritualmente y uno anda en otras cosas que no debe andar, es importante meterse en ayuno para que el Espíritu Santo lo fortalezca a uno en fe y autoridad, poder. Así que más un 90%, 95% del texto está hablando del problema de los discípulos, no del muchacho endemoniado. Amén. Sí. Vamos entonces ¿por qué? Porque la pregunta de los apóstoles es, ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces el problema tenían ellos, ¿no? Entonces vamos a otra pregunta por acá. Está preguntando por acá la hermana Julier, creo que es. Mi pregunta es, ¿una mujer puede predicar o ser pastora? Estas preguntas, hermana, ya las hemos abordado en varios programas, pero se lo voy a decir rápidamente. En la Biblia hay evidencia de mujeres, en Romanos, en todas las salutaciones del último capítulo de Romanos, vemos a Pablo saludando a mujeres que eran líderes en algunas iglesias. Una de ellas es Priscila, la esposa de Aquila, los hermanos que fueron deportados de Roma a Corinto, y en ese tiempo llegó Pablo a Corinto, iba de Atenas, y allí ellos acogieron a Pablo y le sirvieron de anfitriones, y estos fueron tremendos siervos de Dios. Y vemos a Pablo saludándolos en el capítulo 16 de Romanos y diciéndole, saludá a la iglesia que está en tu casa. Y vemos que nombra en primer lugar a Priscila, la esposa. Entonces se cree, por lo que Pablo dice, que Priscila era pastora en Éfeso, acompañada por supuesto y bajo la autoridad de su esposo. Una mujer puede ser pastora si Dios le da ese llamado, pero siempre y cuando esté bajo la autoridad y sumisión de su esposo. Una mujer que, como muchas de ahora en día que llaman pastora y tienen al marido como chancla, esas no son pastoras, porque están quebrantando el principio bíblico de la palabra del Señor, que el hombre es cabeza del hogar y sacerdote del hogar. Si Dios llama a una mujer, que Dios no tiene problemas con el género, sea mujer o sea varón, para Dios es la misma cosa, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Así que si Dios le da el don de pastorear a una mujer, bueno,
esa mujer debe ser una mujer ejemplar. Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, que las mujeres de los líderes deben ser honestas, sin doblez, mujeres sujetas a sus maridos. Y si una persona está así, ¿qué problema tiene Dios para llamarla? No tiene ningún problema. También en Filipenses, Pablo le dice al pastor de Filipos que ayude a Evodia y a Síntique, mujeres que combatieron juntamente con él. En el capítulo 4 de Filipenses, versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, está hablando de dos mujeres, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Oiga, combatieron. No eran sencillamente mujeres que estaban en la iglesia allí, miembros de iglesia. Eran mujeres de combate. ¿Cuál es el combate del evangelio? La proclamación del evangelio, la intercesión, la oración. Esto eran estas mujeres. Eran mujeres combatientes. Ahí está sus nombres, versículo 2. Evodia y Síntique, que se cree que eran pastoras. Entonces, si le dice al pastor o a su compañero de milicia de Filipos que ayude a estas, entonces le está diciendo que eran líderes, posiblemente eran pastoras, líderes de iglesia, porque si las mujeres no tuvieran derecho a predicar, entonces Pablo le hubiera dicho a este hermano, a este pastor o líder, callalas, no las dejes predicar en la iglesia, así como le prohibió a Timoteo que no le permitiera a las mujeres hablar en la iglesia, y también a los corintios. Entonces una cosa es permitirle hablar a alguien y otra cosa es prohibirle profetizar a alguien. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios cuando habla del velo, dice: juzga a ustedes si es correcto que la mujer profetice sin cubrirse la cabeza. Oiga, la palabra profetizar es predicar. Entonces, claro que sí, si Dios llama a una mujer y cumple con los requisitos, en primer lugar, de estar sujeta a su marido y Dios la ha llamado y le ha dado ese don, ¿quién va a impedir a Dios, pastor? Sí, es que el problema a veces es porque a veces leemos un texto y ese texto que va dirigido a un público en especial, a veces lo queremos o las personas lo quieren aplicar a todo y hay textos bíblicos que son muy directos hacia ciertos grupos y las indicaciones tienen que ver con ese tipo de personas. Por ejemplo, cuando en Primera de Corintios el apóstol Pablo le dice, la mujer dice en el verso 34 del capítulo 14, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora dice el siguiente texto, tiene que aprender a leer junto con el contexto. Dice el siguiente texto: y si quieren aprender algo, entonces está hablando de alguien que todavía no sabe, está hablando de alguien que todavía necesita aprender. Entonces dice: si quiere aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces lo que está hablando aquí es que la mujer, en este caso en Corinto, esta mujer era que estaba interrumpiendo el culto, estaba interrumpiendo la exposición de la palabra, porque ella iba a decir, es que eso no lo entiendo, es que explíqueme esto, explique el otro. O sea, el texto, pastor, que dijo. Aquí se está refiriendo a la mujer que está haciendo preguntas. O sea, no está hablando de alguien que tiene capacidad para enseñar, sino de alguien que dice, si no sabe, no, entonces pregunte en su casa. O sea, no esté aquí en la congregación interrumpiendo. Entonces, aquí se está refiriendo a alguien que interrumpe para ¿Cuál es el texto, pastor? Primera de Corintios 14, versículo 34. Lo repito: vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea, no dice no prediquen, sino callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. No dice predicar, sino hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora dice el verso 35, aclara a qué se está refiriendo Pablo. Dice: y si quieren aprender algo, está hablando de una persona inmadura que estaba en la congregación
que para comenzar era insujeta al esposo, entonces está interrumpiendo y está queriendo llamar la atención, y entonces dice, no, si quiere preguntar algo, pregúntele a su esposo en su casa, no esté aquí interrumpiendo la exposición. Entonces dice, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No está hablando de predicar, sino de estar hablando, chismoseando, haciendo bulla, preguntando y opinando, cuando ni sabe lo que está diciendo, porque dice, si quiere aprender algo, esa es la clave, si quiere aprender algo. Entonces, es alguien, a estas mujeres que Pablo le dice que se calle, porque no es la que está enseñando, sino la que está tratando de aprender y preguntando porque desconoce. Entonces dice Pablo, no es correcto, porque esto se convierte en un desorden. Así que el contexto nos aclara qué tipo de mujeres. Y la primera de Timoteo, capítulo 2, dice, en primera la mujer de Timoteo, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otro texto mal interpretado, porque aquí usan la palabra enseñar como que Pablo estuviera diciendo, no le permito que predique. No, le está diciendo, no le permito que le dé autoridad, que le dé orden a su marido, porque el marido es la cabeza. Entonces, dice aquí, lo que le estoy prohibiendo es que ejerza autoridad sobre su marido, que ella sea la que lleve los pantalones cuando debía llevarlos el hombre, que es el sacerdote de la casa. Esas son cosas muy diferentes. amén, y ese texto de 1 Timoteo capítulo 2, nuevamente vuelve a usar estas dos expresiones. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Entonces está hablando, cuando dice, y no le permito enseñar, está diciendo, si la mujer todavía ni siquiera ha aprendido, primero aprenda, dice, en silencio. O sea, no está prohibiendo que no puede enseñar, sino que no puede enseñar porque todavía está en el periodo del aprendizaje. Todavía y mayormente no esas mujeres, la cultura de Éfeso, pastor, y la cultura de Corintio, o sea, hay que estudiar ese punto para poder entender por qué Pablo dice vuestras mujeres, no dijo todas las mujeres, dijo las de ustedes, porque hay que estudiar la cultura de Éfeso y la de Corintio, quién eran las mujeres, cómo la mujer se comportaba con los maridos en esas épocas, en esas culturas. Y el contexto nos responde, porque Pablo primero nos describe cómo se comportaban las mujeres de Éfeso, y algunas que ya estaban dentro de la iglesia tenían estos comportamientos. Por eso es que Pablo va a dar esta instrucción en la que estamos en el Ni tema. tan siquiera a vestir habían aprendido. Correcto, en el contexto dice, así mismo, dice, verso 9, así mismo, estamos en 1 Timoteo 2:9, así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Está diciendo Pablo, ¿cómo van a poner al frente a una mujer llena de vanidad? Que estas mujeres que llegan a impresionar a la iglesia con esos vestidos costosos, esos peinados ostentosos y con adornos de perlas y todo. Primeramente, estamos hablando de que para que una mujer tuviera este tipo de vestimenta, este tipo de adornos, no era cualquier mujer, era una mujer adinerada, era una mujer de condiciones económicas. Esas mujeres comúnmente son mandonas, son mujeres controladoras, que hacen lo que quieran allá en el mundo y quieren venir a la iglesia y dicen, bueno, yo voy a ser la predicadora, yo voy a dar la enseñanza, yo voy a dar la cosa, porque creen que porque dan buen diezmo y porque dan buena ofrenda, que entonces hay que ponerlas en un lugar especial. Dice Pablo, si estas mujeres ni siquiera han aprendido a vestirse como mujeres que profesan piedad, no les permito enseñar. Primero aprendan en silencio. ¿Aprendan a qué? Aprendan a comportarse como verdaderas hijas de Dios. Aprendan a ser sumisas, aprendan a ser humildes, aprendan a no ser vanidosas. Entonces, a eso Pablo se está refiriendo. O sea, este tipo de mujer, estas mujeres que hoy en día aparecen en televisión, en la actualidad, como pastoras, que mencionar nombres hasta ese ensuciarnos la boca, ese montón de mujeres que hoy salen en televisión como pastoras, esas no son pastoras, esas no están autorizadas por Dios, están más llenas de vanidad que otra cosa. Son mujeres que aman su figura, que lo que hacen es exhibir sus senos, exhibir sus glúteos, las ropas que se ponen, los peinados, y de eso están llenas las altares de este tipo de mujeres, ¿no? De este tipo de mujeres que se llaman así profetas,
se llaman a sí mismos pastoras, se llaman evangelistas, cantantes, artistas. Solo con verles la facha te das cuenta que todo es una farsa. La mujer de Dios es una mujer honesta, sin doblez. La palabra que usa el apóstol Pablo para las esposas de los líderes en el capítulo 3 de 1 Timoteo es sin doblez. ¿Qué es la palabra sin doblez? Es sin doble identidad, sin doble cara. Entonces una persona que anda exhibiendo lo que no tiene o lo que tiene, pues carece de falta de identidad. Entonces, ¿cómo va a predicar una mujer de estas? No, hermano. Pero lo que sí decimos es que sí, hay mujeres de Dios. Pero hay que buscarlas con lupa en este tiempo. Vamos a otra pregunta, pastor. Amén. Dice por acá, si la iglesia cristiana es permitido estar reunidos el 31 para recibir el año nuevo. El 31 es un día normal. El 31 es un día normal, como el 31 de enero, 31 de otro mes. Es normal. Imagínese que usted está reunido para recibir el año y en otro país ya pasaron 10 horas del 31. Usted se va a reunir porque es 31 y hasta van contando 1, 2, 3 y cuentan los últimos segundos. Y en otros países ya es otro día después. Entonces, hermanos, esas son cosas sin sentido. No está mal reunirse como cualquier servicio y darle gracias a Dios por el año, por todo lo que hemos hecho para Él y lo que Él nos ha dado. ¿Cómo le podemos dar gracias cada domingo que terminamos un fin de semana? No tiene ningún pecado. El pecado es idolatrarlo. El pecado es pensar que ese día es especial y mejor que un lunes. Y mayormente aquellos haraganes que no se congregan todo el año y el 31 ahí vienen todos muy vestiditos con corbata porque van a recibir el año y van a recibir la bendición de un pastor mentiroso que está diciendo: en este año te profetizo que vas a ser prosperado, bendecido, y este año y aquí y allá. Y hay otros que comienzan a decir: este año voy a cambiar, voy a dejar de fornicar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de robar, voy a ser un hipócrita, etcétera, etcétera. Y este año sí voy a ser un buen cristiano. Y el 1 de enero ya se le olvidó lo que estuve diciendo el 31. Hermanos míos, esas cosas son vanas. Todos los días para los hijos de Dios son iguales. No está mal reunirse, pero lo malo es idolatrarlo y comenzar a hacer un montón de promesas huecas. Eso sí está mal. Vamos a ir a otra pregunta, pastor. Al menos, pastor, en mi caso, si el 31 cae el día que tenemos, que ya es en nuestro programa de cultos, cae, pues tenemos que hacer el culto, solo porque 31 no lo vamos a hacer y porque el mundo anda en sus cosas. Y si no es día de reunión, pues simplemente si la reunión cae el primero lo hacemos. Si cae el 30, el 30. Tampoco voy a convocar a la gente, hermanos, que es 31 y cambiamos el día del culto, el del viernes pasémoslo para tal día porque para el 31. Y no. Ya eso, entonces darle realce al día cuando nosotros no debemos. Hay veces que cae un jueves. Hay veces que cae un jueves. Y el jueves yo no tengo servicio. Yo no hago culto. Pues, yo no voy a reunir a la gente. Mejor la dejo que esté en su casa tranquila. Correcto. Yo no hago servicio. Ahora, si cae domingo, alabemos el nombre del Señor. Que cae sábado. Sí. O sea, pero que cae el lunes y no tengo servicio. Que ese día, pastor, lo que estamos diciendo entonces, usted y yo en este caso, es que ese día no altera nuestra agenda espiritual. No la altera. Seguimos como ya la tenemos para el Señor. Amén. Así es. Adelante, pastor. Vamos a otra pregunta. Quisiera preguntarle sobre los 2 testigos de Apocalipsis. ¿Cómo sería cuando viene la gran tribulación? ¿Ya la iglesia no estará allí cuando Dios manda a predicar a los 2 testigos? Es exactamente. La iglesia ha sido levantada 7 años. 3 años y medio antes de este evento. Los 2 testigos vienen a la mitad de la gran tribulación. ¿Quiénes son? Todos, la mayoría de predicadores pensamos que es Moisés y Elías. Otros piensan que es Moisés, Elías y Enoc, pero todos acertamos que es Moisés y Elías por las características que se dan de ellos y que esas características están en Moisés
y en Elías. La iglesia, por supuesto, ha sido levantada 3 años antes, después de este evento, pero en ese tiempo estarán predicando. Habrán hombres de Dios, habrán siervos de Dios, y que estarán predicando el evangelio en Israel y en todo el mundo. O sea, los 144,000 que Dios levanta de Israel en ese periodo predican, y por supuesto que los 2 testigos es una confirmación de ese mismo mensaje, de ese mismo evangelio. Pastor. Amén, así es. Como bien dice usted, nosotros pues somos del criterio, entendemos que es Elías y Moisés, porque el periodo de la gran tribulación está exclusivamente relacionado con el pueblo de Israel. Es para que el pueblo de Israel se vuelva al Mesías, se vuelva a Cristo. Y sabemos que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó a Cristo, porque ellos creyeron que venía dándoles una enseñanza diferente a la que Moisés les había dado, y ellos creyeron que creer en este Mesías, creer en Jesús y en su evangelio era apostatar de Moisés, era darle la espalda a Moisés. Entonces, aunque Moisés lo anunció en el capítulo 18 del libro a ver, ya me desubiqué, creo que de Levítico, o de Deuteronomio, cuando él dijo que Dios enviará un profeta igual que yo. Hay una profecía. El asunto profeta es que les levantará el Señor de en medio de ustedes, y hay de aquel que no. Correcto. Entonces, estaba hablando de que tenía que tener iba a ser humano. Entonces, el punto es que el único en este caso que tiene el argumento para convencer, no es que es el único, pero me refiero a que porque ese fue el problema del pueblo de Israel, que ellos siguieron fieles a Moisés. Entonces, que Dios por eso tiene que enviar al mismísimo Moisés, para que Moisés sea el que los convence y les diga, era él al que tenían que seguir, al que mataron era el que al que rechazaron era el que tenía que seguir. Yo vengo a dar testimonio de él, por eso dice testigo, vengo a dar testimonio de él, que a él tienen que seguir y a él tienen que oír, así como apareció en el monte de la transfiguración de Mateo 17, dice que Jesús se transfiguró y apareció Elías y apareció Moisés, y el Señor les dijo a los discípulos, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír, a él oír. Y es lo mismo que en la gran tribulación Moisés va a hacer con el pueblo de Israel, y Elías, que también él fue el que en el tiempo de la apostasía de Israel fue la persona que Dios usó para volver al pueblo de Israel hacia Dios. Eso lo hará también en la gran tribulación. Por eso es que creemos eso, porque en este caso Enoc no es israelita. Enoc no es israelita. Enoc no es del pueblo de Israel. Enoc es anterior al pueblo de Israel. Él vivió antes del diluvio. Y Moisés sí es descendiente de Jacob, descendiente de Isaac y descendiente de Moisés, igual que Elías. Son dos baluartes israelitas que Dios tendrá que utilizar para convencer al pueblo de Israel que Jesús es el Mesías. Por eso lo creemos. Y sabemos que el anticristo los va a matar, los va a asesinar, pero al tercer día se levantan en la vista de todo mundo, mayormente como está la tecnología en aquel entonces, va a ser noticia mundial, para que evidencia que eran siervos de Dios. Aparte de eso, su poder que tiene durante su ministerio, el anticristo querrá matarlos, pero no podrá. Lo va a hacer cuando Dios determine que ellos van a morir. ¿Por qué Dios lo permite? Para mostrar su gloria en resucitarlos de vista de todo mundo y de vista de todas las naciones. Al final de su ministerio, el anticristo los va a asesinar. Así que por eso, desde que ellos vienen a la tierra, me imagino que sufren atentados, pero por eso dice que tienen poder y pueden matar a cualquiera que quiera matarlos de la misma manera. Así que ya al final de su ministerio, el anticristo los va a asesinar, pero el Señor le dice al tercer día, ven, suban acá. Así que Él lo resucita. Ahora, la siguiente pregunta del mismo hermano, Carlos Rodríguez, dice,
cómo se van a salvar las personas en el periodo de la gran tribulación. Ya lo hemos explicado también en muchos programas pasados. Hemos dicho que la salvación para las personas que se salven en la gran tribulación no es para cristianos que se quedaron. Por eso que Dios nos libre y que estemos preparados para que el Señor nos levante. Si nos quedamos, nosotros, usted que me está viendo, nosotros que estamos aquí hablando, si nos quedamos en el arrebatamiento, nosotros ya no tenemos escapatoria. Ya no vamos a tener oportunidad, aunque querramos, de arrepentirnos. Ya no. Dios va a obrar de una manera que nadie vuelva a buscar de Dios. Así lo dice segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Dice que el Señor les envía un espíritu engañoso para que crean todos, sean condenados todos aquellos que no, vamos a ver, los que no creyeron a la verdad. Que no creyeron. Entonces decimos, pastor, que si no creyeron, entonces escucharon. Entonces, ¿para quién es la salvación en el tiempo de la gran tribulación? Número uno, la promesa del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Es para los judíos. Es para los judíos. Pero van a haber miles de personas. Es más que en Apocalipsis aparece el número, en capítulo 7, aparece el número de los decapitados que no se podía contar, una gran multitud. Y el anciano le pregunta a Juan, ¿de dónde han salido estos? Y Juan le dijo, no sé, Señor, tú lo sabes. Y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y están ahí delante de Dios porque son dignos. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Número uno, judíos. Número dos, personas que nunca oyeron el Evangelio. O tres, personas que nunca entendieron el Evangelio. Para esas personas va a haber salvación. ¿Y cómo se van a salvar? Recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, pero tendrán que entregar su vida por Cristo, porque la mayoría van a ser asesinados por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Está claro. Amén. Qué bueno. Bueno, Adelante, vamos entonces, pastor, a otra pregunta. Nos pregunta por acá, no sé su nombre, hermana, usted me escribió, me envió un mensaje de texto. Dice, pastores, varones de Dios, Mateo 4:18, quisiera saber un poquito de este versículo. Mi nombre es Oseas Arévalo. Mateo 4:18 está hablando del llamado de los apóstoles. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No sé cuál es su pregunta, hermano, cuál es su incógnita, pero si tiene que ver con lo que Jesús dijo, venid y os haré pescadores de hombres, pues sencillamente los haré pescadores de almas. Eso es lo que yo entiendo. No sé si esa es su pregunta. A Simón y a Andrés, su hermano, que eran pescadores, les dijo ya, dejen ese trabajo de pescar peces y yo los voy a hacer pescadores de almas, pescadores de hombres. Eso entiendo yo, pastor. Sí, así ves, está claro eso. Y la Biblia, en el lenguaje profético, siempre que se refiere a las naciones, se refiere como aguas a las naciones, como aguas, como mares, como océanos, las naciones, de tal manera que los seres humanos somos como pececitos en este gran lago universal, y que los predicadores nos convertimos en eso, en pescadores de almas. Tiramos la red con la intención de que caigan estas almas y llevarlas a los pies de Cristo. Así que eso es un lenguaje que el Señor utilizó alegóricamente, usando la labor de ellos como pescadores, y les dijo, bueno, yo los voy a convertir a ustedes, pero en pescadores de almas, de personas. Y eso es lo que significa el texto, así a grandes rasgos. Adelante, Okay. pastor. Vamos a otra pregunta. No sé, pastor, ¿tiene pregunta usted por allá? Ok, vamos a ver. Vamos a ver, por acá creo que había visto una, pero ya se me olvidó cómo era. Vamos a ver.
Alguien preguntó sobre Génesis capítulos... Oh, acá está. Dios les bendiga, pastores. Quiero que me expliquen Génesis 5, 25. Lo voy a leer, pastor, mientras usted busca por ahí si tiene alguna pregunta. Génesis 5, 25. ¿Qué dice? Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén 187 años. No entiendo qué quiere saber usted, hermano. Vamos a ver qué es. Hermana. No sé qué quiere saber de este texto. El hombre más viejo de la historia. No sé. Adelante, pastor. No sé si tiene alguna pregunta. La pregunta que está aquí es que si un predicador no diezma, ¿será que puede predicar? Esa es la pregunta. A ver qué le responde usted. Yo creo que no hay necesidad de responderle, ¿no? ¿Qué va a predicar? El predicador tiene que ser una persona ejemplo en todo. Ejemplo. Mire, pastor, ya nos vamos a meter en problemas. Y metámonos de una vez. Permítame leerle un texto, pastor. Adelante. Luego usted y sabe que lo voy a leer porque este texto me quedó pendiente que le iba a dar cuando hicieron una pregunta de que si podía Ayer. una mujer predicar. Que si podía una mujer predicar. Okay. Mire, se lo voy a leer para que luego lo aplique en esto que de ahorita. Dice, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3. Ya en Timoteo nosotros vemos, y el mismo Tito dice cuáles son los requisitos para un anciano. Un anciano es un obispo, es un supervisor, es un pastor de una iglesia. Pero en Tito 2:3 nos habla de ancianas. Oiga bien, y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Lo que estábamos diciendo, contrario a las mujeres de Éfeso. Una mujer dice reverentes en su porte, o sea, una forma que dé gloria al Señor en su porte, en su forma de comportarse, de vivir, de vestir, de todo esto. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y luego dice, maestras del bien. O sea, que enseñen las cosas buenas. Entonces, un predicador, ¿cuál es la función de un predicador? Vea varón o sea mujer. Enseñar las cosas correctas y buenas. Ahora, si alguien no hace algo, si alguien no, o sea, ¿cómo va a predicar si no es ejemplo? Si no es ejemplo, nosotros somos el ejemplo de nuestra congregación con nuestras acciones y nuestras actitudes. Ahora sí, pastor. Ahí está. Imagínese, pastor, esa palabra anciano. ¿Qué significa la palabra anciano en la Biblia? Ya lo dijo usted. No es un anciano de edad. No es de edad. No es de edad. Ok, la palabra anciano es el término hebreo y la palabra obispo es el término griego. Entonces, los hebreos decían, para referirse a un líder, decían anciano. Y luego Pablo también habló al grupo de ancianos, le llamó presbiterio. Entonces, aquí dice ancianas. ¿Está hablando de una ancianita, pastor, o de una mujer líder? De una mujer líder, porque le está pidiendo requisitos como los que aparece en Timoteo, donde le dice que no sean calumniadoras. Allá dice hombres que no sean acusados de palabrerías y ni truhanerías, ni contiendas, y todo esto. Dice, ni esclavas del vino. También allá se les dice que no dados al vino. Entonces, y dice maestras del bien. O sea, maestras. ¿Quién es un maestro? El que enseña. Correcto. Pero Pablo dijo allá que no les permitía a las mujeres enseñar. Pablo se contradice. Nosotros no entendemos que les enseñen a las mujeres más jóvenes. Entonces nosotros somos los del problema, no es el apóstol. La Biblia es perfecta. Entonces vamos a la pregunta que nos hicieron. Un líder que predica y no diezma, ¿puede predicar? Yo digo que no. Porque si un líder, a menos que no trabaje. Si no trabaja, pues ¿de dónde va a diezmar? Pero si un predicador, incluso si le dan una ofrenda, es una entrada que le está entrando es como un salario, lo que sea. Entonces, si nosotros como líderes no diezmamos, ¿cómo le vamos a decir a
a la grey del Señor que apoyen el ministerio monetariamente. Es una vergüenza, es un descaro, a menos cuando tenemos una necesidad premiante que tenemos que usar todos nuestros recursos y no tenemos para diezmar, se nos fue todo. Bueno, esas son cosas muy... la justicia de Dios, lo que Jesucristo le dijo a los fariseos. Ustedes, si alguien dice esto que tengo aquí es para... ustedes le dicen a la gente, si usted consagró este dinero para el Señor y lo prometió al Señor y en ese momento su mamá se está muriendo o necesita de usted, usted le dice, no, esto es corbán, esto es dedicado al Señor. Ya por eso vas a dejar de cumplir los mandamientos de Dios y han cambiado los mandamientos de Dios por vuestra propia tradición. Entonces, aquí está lo que Jesús quiso decir, que cuando se tiene la necesidad, rompe cualquier regla. Es como un policía que va a 100 millas por hora cuando el límite es 50, 60, 70 y usted lo va a condenar. Pero ese hombre va a una emergencia. No tiene que respetar límite porque es una necesidad, es una emergencia. Lo mismo que Jesús dijo del día de reposo. Le dijo a los fariseos y puso un hombre con la mano seca en medio de ellos. Juzguen ustedes, ¿es lícito sanar a este hombre en día de reposo? Y ellos dijeron, claro que no, por supuesto que no. ¿Ok? Si tu buey y tu asno cae en un atolladero, ¿lo sacas solo porque no es día de reposo? Y ellos dijeron, no, ahí se queda. Exactamente. Y le dijo, este hombre vale más que un animal. Así que yo soy señor del día de reposo. Le está diciendo, yo determino qué se hace en día de reposo y qué no se hace. Yo determino qué cosa es indebida hacer en día de reposo y qué cosa es debida hacer en día de reposo. Ahora, ¿por qué me fui hasta allá? Por lo mismo. Si un hombre de Dios no tiene ni tan siquiera para comer y no puede, estoy de acuerdo. Pero si está recibiendo un salario o recibe entradas, no sé de dónde, que no sean de narcotráfico, por supuesto, tiene que dar el ejemplo, porque él es predicador. Y no como una ley, no se vayan a la ley. No, sencillamente es un ejemplo de un verdadero líder. Entonces, hay personas que dicen, no, yo no diezmo porque eso era de la ley. Y sencillamente se están escondiendo en una ventana de hipocresía. Así que yo no creo que una persona que no aporte para el ministerio, que no sea ejemplo, pueda predicar, porque tenemos que ser ejemplo. Y esa es mi forma de pensar. Tito también dice en el capítulo 2, en el versículo 7, Pablo le dice a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Preséntate tú como ejemplo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Luego a Timoteo le dice, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. El apóstol Pedro dice a los ancianos también, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, dice, pues para esto, le dice a los ancianos, para esto fuiste llamados, porque también Cristo, capítulo 5, no como teniendo señorío, dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, hoy en día hay líderes y pastores que solo sirven para dar órdenes, que solo sirven para exigir, pero ellos no son ejemplo de lo que están ordenando y lo que están exigiendo. Entonces, también tenemos que ver lo que dijo usted hace un momento. Hay que considerar cada caso es muy diferente. Hay pastores, yo conozco personas que le sirven al Señor con gran esfuerzo, sin tener condiciones económicas, sin tener ingresos económicos, y ellos hacen de su esfuerzo para que el mensaje le llegue a las personas. Entonces, si no tiene quizás ni siquiera bananos para comer o con dificultades come, entonces imagínense cómo le vamos a exigir a esa persona, decir, si usted no diezma, usted no puede estar predicando. Yo soy ejemplo de eso.
Yo prediqué más de 4 años en cárceles en Costa Rica, estando preso. Yo estando preso desde el año 1994 hasta 1998, cuando el Señor me dio esta oportunidad de salir en libertad. Fueron más de 4 años privado de libertad, y de esos 4 años levanté diferentes obras dentro de la iglesia, prediqué incansablemente, mañana, mediodía, tarde y noche, y alguien diría, pastor, pero usted diezmaba cuando estaba en la cárcel. Y yo le digo, no, y él me diría, entonces usted mejor no hubiera predicado. Mire cuánta gente se salvó, cuánta gente me escribe de Costa Rica, de Colombia, de Guatemala, de otros países que me conocieron en la cárcel, que estaban presos allá y conocieron a Cristo, y hoy son hombres de Dios, mujeres de Dios. Hay pastores hoy en día, evangelistas, que a través del trabajo que hice en la prisión. Ahora, ¿de qué iba yo a diezmar? Si yo estaba preso, estaba privado de libertad. Y entonces alguien llegaba y lo que le regalan ahí a uno es una galletita, un jaboncito, una pasta de dientes para... imagínate, entonces eso yo lo ocupaba para mis necesidades. Y cuando llegaba alguien, mira, aquí es donde viene el punto, cuando llegaba alguien y me decía, pastor, no tiene una pastita de dientes que me regale, se la regalaba. Cuando llegaba alguien, miraba a alguien que no tenía jabón de baño, que ya lo miraba con el jaboncito ya, que solo, allá le dicen la lengüita, porque se había deshecho ya, desaparecido. Entonces le compartía del jabón de baño que a mí me daban. Le compartía de la comida que me llevaban a mí, alguien que me iba a visitar, de la comida compartía con mis hermanos. O sea, eso es el ejemplo. No se trata de diezmar, no se trata de diezmo. ¿Por qué? Porque no estamos igual a la ley. Se trata que el hombre de Dios dé evidencia y ejemplo, que ama la obra, que de lo que les ingresa, él también pone para trabajar en la obra. Pero él solo está como estos que solo están exigiendo, llenándose la bolsa a ellos. Ese no es digno de predicar, ese es un ladrón. Pero el hombre que le da ejemplo de buenas obras, que ama la obra, que así como dice el pastor, si ya tiene un salario, si la iglesia le da un salario, claro, exactamente, el deber es tomar el día, también su parte, porque para darlo su salario, a la obra del Señor, a es la su que salario, él está participando, porque y él está sacando un provecho. Así es, Sí. es su salario y es su trabajo. Tenemos que hacerlo. Todo predicador que la iglesia nos sostiene, debemos de cumplir, porque eso es lo que enseñamos. Y si ese pastor Carlos Huete, si ese pastor tiene ingresos extras, por ejemplo, que tiene una finca, que tiene ganado, que tiene una compañía, de cualquier otra cosa, y él también tiene esos ingresos aparte de pastorear, pues su deber es apoyar la obra del Señor. Es más, ni estuviera dependiendo de que la iglesia le dé un salario o que le dé algo, porque él dice, no, esto no lo necesito, que quede aquí para la obra del Señor, para lo que se necesita, para televisión, para radio, para templo, para cuántas cosas que se necesitan en la obra del Señor, si él tiene eso. Pero si aparte de que tiene empresas, tiene ingresos, no da de eso, sino que más bien exige hasta un salario, ese es un cuatrero. Así es. Eso es un cuatrero. Eso Vamos no a la otra obra pregunta. del Señor. Amén. Amén. Vamos a otra pregunta. Milagros Sedano dice, el anticristo entró a todas las iglesias muy tarde, too late. ¿Cómo que entró a todas las iglesias? ¿Usted sabe eso? No podemos generalizar. No podemos generalizar. Usted no puede decir eso porque usted no conoce todas las iglesias, mucho menos usted me conoce a mí. Le voy a decir algo, que hay iglesias paganas, que hay espíritus de demonios enseñando en muchos lugares, denominados iglesias, es correcto. Se está cumpliendo lo que Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4, que muchos en los últimos días han apostatado escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero decir que todas las iglesias, eso es errado. Hay que saber hablar. Si usted tiene algo contra algún pastor, mejor exprésese, pero no generalicemos, porque eso no es una forma adecuada de hablar. Tengo que decirle esto porque yo soy un predicador que predico contra la falsedad y la hipocresía, pero no generalizo, porque yo sé que hay hombres de Dios. En muchos lugares Dios siempre tiene un remanente. Así que hay que tener un poquito de cuidado cuando generalizamos las cosas. Como que yo diga todos los mexicanos son un montón de narcos. Borrachos. No, señora. Hay carteles de droga en México, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Perú, Ecuador, Bolivia.
hey, pero no todas las personas son narcos. Usted no puede generalizar, denunciar un país en completo por una persona. Hay que tener un poquito cuidado con eso, ¿no? Vamos a otra pregunta, pastor. Oseas capítulo 6, versículo, la hermana dice que quisiera saber, vamos a ver cómo dice acá la pregunta. ¿Qué quiere decir Oseas capítulo 6, versículo 2? Dice así. Le voy a leer desde el versículo 1 para que podamos entender. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Oiga, nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesto a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. No sé, pastor, yo esto en cierto sentido lo entiendo que es una profecía referente al cumplimiento de la venida de Cristo en la cruz del Calvario, o sea, porque está hablando de resurrección y está hablando de 2 o 3 días. Lo de 2 o 3 días no entiendo, pero lo que sí creo que esto tiene que ver, algunos piensan que tenía que ver con lo que pasó en la cruz del Calvario con nuestro Señor, o lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación con el remanente judío. No sé. Sí, la mayoría pues enfatizan que esto se estaba refiriendo a la primera, o sea, al cumplimiento en Cristo, de que ya había una profecía de que Él después de 2 días iba a resucitar, o sea, al tercer día, y así fue. El tercer día el Señor resucitó. Entonces, pero también algunos relacionan esto con el pasaje de Apocalipsis 11, que al final de la gran tribulación, cuando mueren los 2 testigos, como ya lo vimos, al tercer día ellos van a resucitar, y que a partir de ahí es cuando dice que entonces se encuentran con la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque al resucitar esos 2 testigos, ese es el final de todo ya, de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque dice, cuando los 2 testigos se pusieron de pie, dice, y subieron, porque les digo, subida acá, cuando subieron en una nube. Entonces, cuando Cristo dice que Él volverá en una nube de gloria, entonces ese encuentro tiene que ser en el aire cuando los 2 testigos van subiendo. Esto sirve para cumplir la profecía de que todo ojo lo verá, porque imagínese usted si todo el mundo va a estar viendo este evento, los teléfonos celulares, las tablets, las cámaras de televisión, los satélites, todos los estudios de transmisión van a estar enfocados en esa imagen cuando estos 2 testigos vayan subiendo hacia el cielo, y luego Jesús venga bajando y nuevamente volvamos a ver esa imagen que vieron los discípulos en el monte de la transfiguración, Elías, Moisés y Cristo apareciendo en el centro de ellos. Todo ojo lo verá a través de la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, después de 3 días, al tercer día, entonces ahí es cuando se cumple esa escritura. Esas son las 2 posiciones proféticas. Se cree que primero en Cristo y segundo a través de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Pero que sí habla de la resurrección y que se cumplió en Cristo, que al tercer día resucitó. Así es. Adelante, pastor, no sé si tiene alguna pregunta, y si no, pues que abordamos. Ok, solo quiero confirmar, porque hacen nuevamente aquí una pregunta, pastor, donde dice, podrían aclararme, dice un poquito esto de que en la gran tribulación los que rechazaron la salvación, los que se quedaron, no serán salvos. Bueno, el asunto es que el pastor ya lo explicó, el pastor Carlos Fuentes, pero yo le voy a dar la cita bíblica que está en 2 de Tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, donde habla del aparecimiento del anticristo. El aparecimiento del anticristo, dice del verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Sabemos que es la iglesia que todavía está en la tierra y el Espíritu Santo, porque la iglesia, para ser iglesia, necesita el Espíritu Santo, que es el que nos sostiene, es el que nos une a uno con el otro y nos forma en un cuerpo. El Espíritu Santo es el aliento de vida que nos sostiene como iglesia, como un cuerpo en la tierra. O sea, que la iglesia, o sea, nosotros los lavados con la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo, que es el que forma la iglesia en la tierra, es la que está deteniendo el aparecimiento del anticristo. Y luego dice, hay alguien que al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Habla del arrebatamiento, cuando sea quitado de en medio, cuando seamos arrebatados, quitados de aquí. Entonces se manifestará, dice aquel inicuo, cuando la iglesia sea quitada, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Luego sigue diciendo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Lo que está diciendo es que el diablo mismo es el que lo trae para la tierra. O sea, será un hijo de Satanás, imitando a Cristo como el Hijo de Dios, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, ¿a quién engañará? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que está diciendo este texto es que los que van a ser engañados son aquellos que ahora en este tiempo, habiendo oído la verdad, la rechazaron. Entonces, ellos son los que caerán en la trampa del anticristo. Dice, los que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y oiga eso, que pastor. sean condenados. Oiga, siervo, oiga lo que dice ahí. No dice para ver si creen. No dice tal vez si creen. A fin de que sean condenados. Así, o sea que Dios ya determinó, quieran o no quieran, van a tener que creer en el anticristo, por decreto. Ya no es voluntario. Porque el creer ahorita es voluntario, el aceptar al Señor ahorita es voluntario. Aquel día será obligatorio. Ellos van a tener que creer al anticristo para que sean condenados, quieran o no quieran. A fin de que sean condenados, dice. Ahora, pero si sigue diciendo, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, los que rechazaron la verdad. Oyeron la verdad. Los que rechazaron el mensaje. Es que así dice, pastor, en Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Oiga cómo lo dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, el que en él cree, oiga, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree en el Hijo de Dios, en el unigénito, ya ha sido condenado. Entonces, la salvación está en creer en el Señor y aceptarlo, y la condenación está en rechazarlo. ¿Cómo en la gran tribulación van a ser salvos este montón de apóstatas que hoy, y no solo los apóstatas, no este montón de cristianos mediocres que hay hoy en día, a cristianos flojos, cristianos mantequilla, que a cualquier previta, a cualquier situación, me voy de la iglesia, me aparto de Cristo? Si usted rechaza la verdad hoy, si usted niega la verdad, si usted niega a Cristo, se aparta de Cristo, si usted habiendo oído la verdad, como dice el libro de Hebreos capítulo 6, después de haber conocido la verdad, y lo dice también en Hebreos 10, versículo 26 en adelante, no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que en la gran tribulación, entren a la gran tribulación, que no se fueron en el arrebatamiento porque no estaban preparados, porque rechazaron la gracia de Cristo, porque no creyeron en este mensaje, porque vivieron en el pecado, eran cristianos pero en pecado, cristianos estaban en la iglesia pero seguían siendo los mismos mundanos. Esos se quedan, nunca creyeron en que Cristo los podía cambiar, nunca quisieron cambiar, rechazaron la gracia y la verdad. Entonces en la gran tribulación entran condenados. Para ellos no es la oportunidad de salvación. Yo creo que ese texto es más claro. Así es. Creo que hemos terminado. Van a tener oportunidad los que no oyeron y los que no entendieron. Pastor, y yo siempre pongo un ejemplo cuando tocamos esta pregunta, que si ahorita fuera el arrebatamiento de la iglesia, quedan 7 años después de eso, de gran tribulación. Entonces un niño que ahorita tenga 10 años, que no entiende nada, tal vez no entiende, por su conocimiento poco, no entiende, después de 17, digamos 14 años, en el periodo, mitad del periodo de la gran tribulación, ya va a entender. Si ese niño de 14 años, joven, adolescente,
cree en el evangelio predicado pues, en ese tiempo, él va a ser salvo. ¿Entiende eso? Entonces es muy importante eso, el que no entendió o el que nunca oyó. Y número 1, Israel, que está con una venda ahorita, pero en aquel día se les va a quitar. Sí, vamos. Amén. Otra pregunta, pastor. Mateo 19. Ok. Mateo, sí, siervo. Ok. Sí, no, adelante, pastor. Yo pensé que habíamos terminado. Oh, ya, esta es la última, pastor. La Ok. última y nos vamos. Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Este texto no tiene ninguna explicación profunda. Es tan sencillo como se lee. Si una persona repudia a su mujer por cualquier motivo que no sea adulterio o fornicación y se casa con otra, es un adúltero. Y si esta mujer abandona a su marido por cualquier causa que no sea fornicación, se casa con otro, adultera ella y adultera el que se casa con ella. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, esa palabra salvo por causa de fornicación, es como que el Señor estuviera diciendo, en nuestro entendimiento poco, sería a no ser. Yo digo que cualquiera que repudia, o sea, que abandona a su mujer y le pide divorcio, salvo por, o sea, a no ser lo que está diciendo es que si esta mujer le ha sido infiel y ha roto el pacto matrimonial y se ha ido con otro y el hombre queda libre y se casa con otra, el hombre no es adúltero, ni la que se case con él será llamado adúltero, pero la mujer que se fue, sí, es adúltera y con el que se casó también. ¿Entiende? Entonces, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, cometen adulterios, uno y el otro. Entonces, la única manera de pedir divorcio o de divorciarse, aunque antes del divorcio, el apóstol Pablo enseña la correconciliación. El que una persona pida perdón y el otro le perdone y espere el testimonio de esta persona, si es verdad que está arrepentida, que le perdone. Y si aquel dice, no, yo me voy, ahí quédate tú. Bueno, la hermana es llamada a libertad, porque a eso nos llamó el Señor. Así que eso está bien claro y hacen una masa con esto y no hay necesidad. El problema, pastor, que hay otro lado en esto, que es hay personas que provocan, digamos, la infidelidad. Hay cónyuges que provocan que el marido les pague mal. Hay mujeres, hay hombres que provocan que la mujer les pague mal. Por ejemplo, no son responsables, no cumplen su deber conyugal como el apóstol Pablo lo enseña, no son buenos maridos, no son responsables con su esposa. Está abriéndole una puerta al diablo para que la mujer busque otro. O igual la mujer no atiende a su esposo, no cumple el deber conyugal con él, no es responsable con su marido, no lo respeta. Ese hombre, por supuesto, que aunque sea muy acá, pues va a buscar otra. Entonces, claro que en el Evangelio no podemos hacer eso. Lo que debemos hacer es ver qué se hace, pero no ir directamente al acto de adulterio o fornicación, solo porque un cónyuge me está sirviendo de piedra de tropiezo en ese caso. Entonces, pero hay personas que lo provocan y lo provocan para después decir, ahora me divorcio porque él cayó en fornicación y tal vez usted lo provocó. Allí hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es un tema muy extenso. Así es. Pastor. Así es. Y ya hemos abordado ese tema un poquito más profundo y como ya el tiempo pues ya se nos fue. Sí. Solo quiero leer esta pregunta que nos hace Yamile, dice Yamile Luna. Dice lo siguiente, es correcto, dice, decir espíritu de Pitón o es una herejía. Dice, porque por exponer este tema en nuestra iglesia nos echaron y golpearon a mi esposo.
Bueno, yo primero no sé de dónde sacan estos espíritus de pitomba. Sí, el asunto no es una herejía, no es una herejía. Simplemente, pues, no sé, será que... Hay que decir lo que la Biblia dice, ¿no? Sí, lo que asunto es que como yo nunca he encontrado que exista allí el espíritu de Pitón, entonces yo sé que la gente le llama espíritu a la forma de comportamiento de una persona para decir, tiene un espíritu de eso. Si se comporta como serpiente, pues tiene espíritu de serpiente. Y a las que se pintan dicen espíritu de pintura y otras espíritu de Jezabel y cosas así. Pero bueno, la palabra pitón, cuestiones... pastor, pitón es una boa, ¿no? Aquí le llaman pitón. Es una serpiente, correcto. Allá es una boa en Centroamérica. Pero también en El Salvador he oído yo que le llaman pitonisa, una bruja. También es cierto, también, no, y esa palabra sí aparece en la Biblia, fíjese, la palabra pitonisa. Entonces, para referirse a una persona que tiene espíritu de adivinación. Pero el asunto es que, por decir espíritu de pitón, o sea, lo que hay que decir es, bueno, esta persona tiene un demonio, tiene un espíritu inmundo, y no necesariamente tener que ponerle nombre y apellido. Pero tampoco por esa causa no es para que una persona lo agarren a leñazos y lo saquen de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la verdad no sabemos si es que ellos estaban diciendo el espíritu de Pitón o estaban diciéndole al que lo dijo, no, hombre, no diga así, que no sabemos si ellas lo dijeron o si es que estaban reprendiendo a la persona que lo dijo, pero ni es una herejía, pero tampoco es una doctrina bíblica de llamar de esta manera a alguien, como le repito. Y dice, pastor, es una forma, dice acá, porque acá posteó también la pregunta, dice que si que si este espíritu se está moviendo en muchas iglesias. Y yo creo que sí, la adivinación sí. La adivinación se está moviendo en muchas iglesias falsas. Eso sí. De hecho, que todos los profetas de hoy en día, esos profetas profetas comerciantes, estos profetas de vitrina, profetas de, no sé ni cómo llamar a estos profetas mentirosos de hoy, ellos lo que utilizan es la adivinación. ¿Se acuerda que Isaías dice que vendrá tiempo donde el Señor dice, quitaré toda adivinación de mi casa? Y esa profecía está a punto de cumplirse. Amén. Entonces, hoy se mueve mucho el espíritu de adivinación. Este espíritu que entra en las personas para que puedan adivinar. Porque cuando Pablo encontró a una mujer que tenía ese espíritu de adivinación, y cuando aquella mujer que andaba gritando detrás de ellos y decía, estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de la verdad, y Pablo, incomodándose, dice, reprendió ese espíritu de adivinación. Pero como le repito, ya decir espíritu de Pitón, no sé si se refiere pitonisa, pues entonces será espíritu de adivinación, pero como le repito, no es una herejía decir algo así, no es una herejía, pero si la palabra de Dios pues tampoco nos da una indicación de que hay que llamar a esos espíritus de acuerdo a su forma de comportamiento, pues entonces pues no hay que hacerlo, simplemente hay que decir lo que la Biblia dice, ¿no? Espíritu de adivinación, y es lo que está en 2 Timoteo capítulo 4. Amén. Y en Hechos capítulo, creo que fue en el 16 donde andaba pegando los gritos así, capítulo 16 de los Hechos. Entonces así es. Bueno, eso sería lo que le podíamos responder, pero tampoco esto para hacer un problema grave. Es más, el problema es el espíritu de adivinación en la iglesia, no es el decir si esto o lo otro. Así que bendiciones, hermanitos, que ellos le admiran mucho, dice aquí un texto, admiramos mucho al pastor Carlos Fuentes, dice, y gracias, nosotros hermano, también, dice, con mi esposo lo que estamos haciendo, dice, es saliendo a las calles a predicar la palabra del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Cuando en una iglesia no nos reciban bien porque no les incomoda el mensaje, pues hay que seguir predicando, hay que dar testimonio de Cristo donde sea, hospitales, cárceles, mercados, en las calles, en los autobuses, donde sea, de testimonio de Cristo, que vendrá tiempo cuando ya no se podrá hacer, va a ser muy difícil predicar. De hecho, que hay países, me estaban escribiendo ahorita unas hermanas, pastor, que se fueron para España, que algunas que se han ido de aquí mismo de nuestra iglesia,
para España y nos cuentan qué difícil, qué horrible. Allá hay una escasez de palabra, las organizaciones son muy escasas, las reuniones las hacen encerrados en ciertos lugares y con muchas prohibiciones. Qué horrible. Europa es un país bastante, no tanto no apóstata, sino ateo, porque no, es horrible eso. Nosotros tenemos libertad todavía para oír y para predicar y para escuchar, para alabar al Señor. La tenemos en Latinoamérica, en Estados Unidos. Aprovechen ustedes, aprovechen, hermanos, que estamos nosotros todavía con esta libertad, pero viene tiempos más difíciles todavía. Bendiciones para todos. Así es. Pastor, gracias por hacer junto a este programa. Que Dios le bendiga y si nos da vida el Señor, venimos mañana. Amén. Mañana nos encontramos. Bendiciones para todos. Amén, hermano. Gloria a Dios, hemos terminado, hermanos amados, que todavía están conectados ahí, se nos va el tiempo. El programa es de 1 hora, pero es imposible hacer 2 horas, 1 hora. Miren, 2 horas hacemos. Así que lo hacemos verdaderamente, no es fácil estar sentado 2 horas aquí y estar en este ejercicio que hacemos aquí con el pastor, pero lo hacemos por amor. Y qué bueno que gracias a Dios podemos abordar todas sus preguntas. Lo que sabemos, decimos así es, y lo que no, decimos no sabemos. Así que Dios me los bendiga grandemente. Siga escribiendo, enviando sus preguntas, y mañana venimos con más respuestas en este programa, La Biblia y el Tiempo. Bendiciones y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Hasta luego. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Fuentes. Esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.